Buenos días a todos, hermanos. Supongo que estamos todos los que los resfriados nos permiten estar aquí presentes, con salud. Me ha salido una predicación de 30 páginas, así que preparaos. Os prometo que ya no voy a tener más de 25 minutos. Cortaré en su momento. Jesús acaba de pedir que nos hable al corazón y hable al entendimiento. Hoy voy a hablar. Siempre procuro tener esto. Yo no sé si a veces lo que yo hago es más para un estudio bíblico, para una predicación, pero de alguna manera lo hemos cantado. Yo creo que si creyéramos todo lo que cantamos ya no habría falta predicar, porque hemos cantado muchas cosas, muchas verdades acerca de Dios. Vine a alabar a Dios porque Él cambió mi vida, me ha dado la solución, me ha dado respuesta, y esto es lo que voy a intentar contestar a esto. El Evangelio es útil. Este es el título de la predicación de hoy. ¿Pero es útil el Evangelio para todos? Los que tenemos alguna edad nos damos cuenta de que no todas las personas recibimos el Evangelio ni en el mismo momento, ni en la misma situación, ni por el mismo camino. Cuando yo era más joven y me sentaba ahí donde los jóvenes, porque era el lado de los jóvenes, observaba a un joven, hijo de una persona de la iglesia, y yo decía, ¿a qué viene este chico? Si está hablando todo el rato. Es verdad, y yo venía porque en el mundo os he contado que yo trabajaba, nunca me faltaba dinero en el mundo, no me faltaba consideración, y vine aquí. Y me di cuenta que todo lo que el mundo me ofrecía en lo material no era nada comparado con lo que me ofrecía la iglesia. Y yo digo, podemos estar presentes, pero podemos estar ausentes. Esta mañana tengo un interruptor en casa, creo que todos tenemos un interruptor de luz en casa, ¿no? Tenemos bombillas, y voy a uno de la casa y no pasa nada. Yo dije, pero bueno, si está el interruptor, si anoche funcionaba, si esa bombilla anoche se encendía. Voy a salir por el garaje de la casa y tengo un motor nuevo. Le doy y no funciona. Digo, ¿para qué tengo un motor? Yo digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Sabéis lo que estaba pasando? Que no llegaba energía por esa línea. Si no hay energía, si no hay presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, podemos estar presentes, pero estamos ausentes. El Evangelio es inútil para nosotros, porque no vibra en nosotros, porque no resuena con lo que necesitamos. ¿Qué es útil? Algo que me interesa, algo que me es de provecho, algo que tiene para mí un valor y que experimento que tiene un valor. El Evangelio es útil. Jesús ha hecho una lectura preciosa. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, qué bonito, qué poesía más bonita. Claro, que es bonita, pero sobre todo se convierte en algo útil cuando tú experimentas que todo lo que hay en esta escritura, si tú sabes leerlo, incorporarlo a tu vida en el momento adecuado, te es útil. La Biblia habla de economía, una barbaridad. Habla de economía, de muchos enfoques. No esa falsa evangelio de la prosperidad, pero Dios promete que el que es fiel a Él y es obediente, Dios prospera su vida. No para hacerte rico, pero sí para que vivas con ese pan necesario suficiente en paz y en libertad. La Biblia habla de una cultura. Joven, atiende, dice Proverbios. Abre, escúchame, para que tu vida sea una vida de prudencia y de sabiduría. De tal manera que si tú le das la oportunidad a Dios, como repito siempre, acudes a Él
sobre todo con la presencia del Espíritu Santo, que es esa energía, que es la presencia de Dios en tu vida, y lo conectas y te enchufas a Él, verás que esa luz se enciende cuando tú das al interruptor de tu alma, de tu corazón. El interruptor no es otro que la obediencia. Cuando tú obedeces a Dios, sus mandamientos son deleite. Para mí es una alegría ser cristiano. Aquí todos venimos con una cara larga, pero venimos con un corazón muy sonriente. A mí me encanta cuando predica nuestro hermano José Sinegas, porque es el que cuenta los chascarrillos muy divertidos, ¿no? Eso de que la gente duerme cuando está roncando, ¿no? Cuando ronca ahí en el metro. Pero yo a veces veo que digo, bueno, José, si aquí también hay veces cuando predicamos la gente está ausente. A veces porque no nos entiende, no nos explicamos. Los hermanos que vinieron el domingo pasado, uno que venía de Iowa, que hablaba en inglés y no español, y la mujer que era peruana, vi que el hermano tenía muchos interés aquí. Pero cuando llega en un momento, al no entender el idioma, ¿sabéis lo que hace el cerebro? Se desconecta. Porque no puede seguir. Entonces no puede seguir. Y la predicación a mí me pareció súper interesante. La predicación del domingo, como casi todas. Como casi alguna mía, ¿vale? También. Pero veis que el cerebro se desconecta. ¿Qué es lo que quiere de Dios? Conectarnos. Y jóvenes, he dedicado una parte de esta predicación, que no va a ser hoy porque voy a ser rigor, y no he empezado, voy a tener rigor con la palabra, lo he dedicado a enfocándole a vosotros. ¿Y por qué el Evangelio es especialmente útil para los jóvenes? Fijaros, entre otras, sabéis que muchas veces nos referimos a Timoteo como un joven al cual el apóstol Pablo se apoyó para que llevara el Evangelio, la noticia. Hemos cantado, sube hasta el cielo y lo verás. De alguna manera, cuando abrimos la Biblia, se descorre al cielo, porque Dios nos permite saber quién es Él. Y nos dice las cosas que debemos saber. No todas, porque hay un salto entre nuestra mente y nuestro corazón y la profundidad de la mente insondable de Dios. Pero Dios nos permite lo suficiente para que en esta vida vivamos vidas de sabiduría, de paz y de prosperidad. Aparte de Timoteo, hay otro que no debía ser tampoco muy mayor, llamado Tito. Y a Tito también le dice, se apoya en él. Tito vivía en una isla llamada Creta. ¿Sabéis dónde está Creta? Y los cretenses no era un ejemplo de gente, digamos, demasiado buena, demasiado santa. Eran más bien un poquito difíciles. Eran más bien un poquito bastante inmorales. Al fin y al cabo, Creta se formaba en una gran parte de soldados mercenarios. Había una buena parte de gente que eran esclavos. Los soldados hacen guerras y muchas de las tierras que conquistan llevan cautiva a la gente. Era un lugar donde también los judíos iban y siempre el mundo cristiano, el discurso cristiano, no se desarrolla en el paraíso, se desarrolla aquí en la tierra. Y Jesús nos dice, ahora vosotros pertenecéis a un pueblo. El domingo veíamos como alguien, obedeciendo a Dios, se bautizaba. No sé de dónde viene. Lo que sí sé es a qué pueblo pertenece ahora, por su confesión, al pueblo de Dios. Esa identidad es una identidad que va a permanecer para la eternidad. Cada uno que hemos obedecido a Dios y nos hemos bautizado, independientemente de nuestra procedencia, de nuestra cultura, de nuestra raza, de nuestro pensamiento, ahora somos todos uno. Un pueblo comprado y adquirido por la sangre preciosa de Jesucristo, que va a vivir con Él por la eternidad. ¿Lo entiendes? Hay más afinidad ahora con el que ha obedecido a Dios que con tus progenitores, que con tu país, que con tu nacionalidad. Porque el país, tus progenitores, lo que somos, queda atrás. Pero lo que es permanente es nuestra nueva nacimiento en Cristo. Somos un pueblo en Cristo, ¿lo entendemos? Esto es lo que tenemos que trabajar de por vida. Porque
le dice a Tito, oye Tito, mira qué difícil es predicar el Evangelio en el siglo XXI. No, qué difícil, Tito, es predicar el Evangelio en una isla, en un lugar donde la gente hace lo que quiere, donde los dioses son diversos, donde aquellos que han creído en Jesús todavía mantienen y no tienen claro qué es Jesús. La doctrina de Jesús, la enseñanza de Jesús está alterada todavía, filtrada por la cultura judía. Algunos dicen que no, que hay que seguir lavándose las manos. No distinguen entre los mandamientos de Dios y los mandamientos dados a un pueblo que tenían que ver con razones ceremoniales, sanitarias, etc. Y le dice, mira, Tito, exhorta tú a los jóvenes, ¿a qué? A que sean prudentes. Anda que no pides nada. Señor, jóvenes con prudencia. La prudencia, al fin y al cabo, es una virtud de los adultos, ¿no? ¿Para qué vas a pedir a los jóvenes? Pedirnos algo más fácil. Dice, preséntate tú como ejemplo de buenas obras. Ahí está. El ejemplo hace más que 1000 palabras, decimos, ¿no? Preséntate tú a ellos como jóvenes, porque tú siendo joven te escuchan. A mí me ven y me rechazan porque no tengo pelo. Estoy un poquito, Pablo parece que era poquita cosa, aunque de palabra poderosa, y no lo mismo, no sienten lo mismo, ya de momento rechazan, no sé utilizar los smartphones, y si no les hablo por redes sociales, no molo, sigo un discurso tradicional, púlpito, predicación, eso no mola. Si no estoy en las redes y no tengo 150.000 seguidores, no debo tener un mensaje muy claro. Así que tú, Tito, que eres joven y enrollado y sabes cómo dirigirte, exhórtales a ellos a que sean prudentes, a que tú muéstrate como ejemplo de buenas obras, de buenas acciones, de enseñanza, de seriedad, de palabras sanas y reprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Por qué? Porque siempre la fe cristiana se levantó en medio de muchas críticas. ¿Creéis que nosotros somos santos? Satanás se encarga de difundir cualquier debilidad que tengamos en boca ajena. Por eso, una de las cosas que va a pedir a Tito, como le dice a Timoteo, los que representen en la iglesia que sean irreprochables, porque siempre te van a buscar el lado para hablar mal de ti y así ensuciar a toda la iglesia. Por supuesto que no somos perfectos, por supuesto. Por eso nos bautizamos, porque aspiramos a ello, aspiramos a que el Señor cubra nuestras debilidades. Y pedimos al Señor que nos ayude a luchar por ellas, con ellas, aunque la tengamos toda la vida. Y le dice más, recuerda a los creyentes, dice que deban someterse a las autoridades, que gobiernan, que les obedezcan y estén prontos. Pero escuchad esto, hermanos. Fijaros, que obedezcan a las autoridades. Y voy a pedir, por favor, que utilices tu inteligencia, que utilices tu cerebro. ¿Para qué? Para escuchar estas palabras. Y estén prontos a colaborar en todo lo bueno que emprendan. ¿Fijáis el matiz? Yo voy a sujetarme a las autoridades siempre y cuando ellos emprendan lo bueno. ¿Quién define lo bueno para un creyente? ¿Quién define lo bueno? ¿Quién? La palabra de Dios, que es única, estable y permanente. Os voy a dar una información. ¿Cuántos países existen en el mundo en este momento? 195. 193 más 2, que será la Santa Sede, y Palestina, que sabéis que está por ahí. De entre ellos, la mitad son democracias, es decir, de esos que nos dejan participar y votar. Hay 68 que son gobiernos autoritarios, que se imponen y dejan más o menos. Pero vamos a lo que es importante. ¿Qué es lo que es justo? Lo justo viene definido por la ley. ¿Sabéis cuántas constituciones hay, escritas hay en el mundo ahora? 176.
Si la palabra dijera obedece a la ley y a los legisladores, tendríamos que preguntar, Pablo, ¿a cuál de ellas? Porque entre ellas se contradicen. Y Pablo dice, no, lo que te estoy diciendo, que existe un principio de autoridad que tú tienes que obedecer. Pero tú tienes que obedecer siempre y cuando no violenten la ley divina. Amén. Criterio, joven, estés donde estés, Dios te va a juzgar por cómo obedeces a Dios antes que a los hombres. Recuerda lo primero que ocurrió con quienes te fueron detenidos por el Sanedrín y dijeron, vale, pero no habléis más en nombre de Cristo. Pedro y Juan, juzgad vosotros, autoridades, si es conveniente obedeceros a vosotros antes que a Dios. Oye, Juan, vaya cristiano que eres. Pues vaya cristiano, vaya rebelde que me has salido. O sea que tú estás hablando que yo puedo desobedecer la ley. No. Tú la ley natural de Dios no la puedes desobedecer, porque es el que te va a juzgar. Lo que yo tengo que estar en ser crítico con aquellas leyes que quebranten la ley de Dios. Sea el lugar donde esté. Sabéis que también hay enmiendas, porque las leyes se van modificando. En el país que es hegemón en el mundo ahora es los Estados Unidos de América. Sabéis que su constitución, además de constitución, sufrió 27 enmiendas posteriores. Es decir, modificaciones, adaptaciones. Y si vosotros dijerais, y Señor, ¿cuánto tú has modificado tu palabra desde el primer siglo? 0, 0, 0. Lo obligatorio, lo necesario, lo que había que cumplir para el cristiano del primer siglo es lo mismo que a ti y a mí en el siglo XXI nos piden. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Tienes claro este principio, hermano? ¿Tienes claro a quién tienes que obedecer? ¿Tienes claro a quién tienes que desobedecer si encuentra un conflicto con la ley de Dios? Esto aterrizaremos y pondremos algún ejemplo que nos está sucediendo. Porque hay hermanos que dicen, no, hermano, es que la palabra dice que tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Vale, sí, tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Los que conducimos tenemos que señalar la señal de tráfico. Los que tiramos que basura tenemos que pagar el recibo de basura, porque ahora lo han cambiado y hay que incrementar y pagar recibo de basura. Tenemos que pagar recibo de contribución, tenemos que pagar el recibo. Pero yo puedo deciros un dato. España, hace 50 años, se pagaba el 1% en impuestos. Hoy se paga el 72%. Que lo lleva el gobierno. Y no estoy contra el gobierno. No estoy contra el gobierno. Estoy a favor de Cristo. Aquí no predicamos el diezmo, pero me habéis oído más de una vez que decir, todo lo que tengo, el 100% de lo que soy, lo que tengo le pertenece a Dios. Amén. Y Dios me dice, tranquilo, entrégame lo que tú quieras, en libertad. Yo te he dado todo. Bajé del cielo, me di todo, dejé mi gloria para darte a ti. Di mi cuerpo, di mi vida, mi tiempo, lo di por ti. ¿Qué haces tú por mí? Y Dios dice, sé tus necesidades, leo tu corazón. Y si me das una monedita y te lo has quitado de comer, tiene mayor valor que tú, esos que llaman millonarios y me dan 20 millones de dólares. Porque eso dan de lo que sobran. Porque no sienten dolor cuando ven a alguien que tiene necesidad. En cambio, tú te lo quitas porque sientes compasión por alguien. Y lo veo. ¿Lo entendemos? Vivimos en un mundo que no es justo. Siempre nos dirán, pero entonces ¿cómo se apañaban aquellos que nos quitaban el 1%? Y construían carreteras, y construían pantanos, y construían realidades. Por favor. Juan, te metes en política. Eso es lo que tú quieres. Que yo lea el Evangelio y hable para los ángeles y para las nubes.
En cambio, Dios me ha dicho desde el Génesis, tú eres gestor de las realidades que hay aquí en la tierra. No esperes que todo lo hagas Dios. No hagas a Dios responsable de todo. Tú eres responsable de la felicidad de tu vida, de construir tu realidad, de construirte a ti mismo. ¿Cómo? Primero, distinguiendo la mentira de la verdad. ¿Acaso en el Génesis nos enseña que desde que el Señor creó al hombre y a la mujer, vino el mentiroso cambiando y alterando con que Dios os ha dicho? Mentiroso, acusador, falsario, fiscal, con que Dios ha dicho. Mi Dios es un Dios que me ama, que me comprende, que no me acusa. El mejor de los papás, el mejor de las mamás, no le llega al Señor ni ahí, en cuanto a su capacidad de amor, su capacidad de compasión. No estoy ni en la primera línea de la primera página y tengo que acabar. No sé qué me pasa. Le pido al Señor que me dirija y me dirige por ahí. No lo sé. No lo sé, perdonadme. Pongo lo mejor de mí, pero ya está. Lección. Nos es necesario obedecer al Señor antes que los hombres. Y tenemos que leer la Escritura cada día. Jóvenes, dice Proverbios, Salomón, hijo de David, ¿para qué? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Qué es ser un joven? A ver, ¿quién es joven aquí? Que levante la mano. La ONU dice que los jóvenes llegan desde los 15 hasta los 65. Y algunos, o sea que prácticamente estamos jóvenes. Pero los cristianos somos los jóvenes hasta los 120, por ampliación. ¿Sabéis por qué somos los jóvenes? Porque seguimos creyendo en que Dios puede obrar por dentro. Sigue trabajando en nosotros. Bien, pues Señor, danos inteligencia y cordura para caminar cada día de nuestra vida con prudencia. La palabra de Dios, y es verdad que no he pasado de la primera página del primer párrafo, es verdad, pero veamos las enseñanzas, porque yo creo que la palabra de Dios es muy útil para nuestra vida y la necesaria. Cuando yo era joven, tenía 15 años, tenía mucho conflicto en mi interior, porque yo creía que el corazón lo resolvía todo, que el ser fiel, el ser leal a las personas lo resolvía todo. Y me di cuenta que necesitamos tener una base firme en nuestra vida, una base moral, ética, porque a veces pensamos nuestro referente es otro como nosotros. Aquí predicamos un referente que no es como nosotros. Predicamos un referente que no nos falla, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un letrero nuevo relativamente ahí que nosotros predicamos a Cristo. No nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo y a Él como Señor y Salvador. Como cantamos, vine a alabar a Dios porque Él dio a mi vida una nueva dimensión, una nueva realidad. ¿Hasta dónde somos conscientes de esto? Yo creo que muy poco. Por eso nos dice la palabra, ¡ojo! No tengáis en poco una salvación tan grande. Entonces, ¿cómo la tengo en más, Señor? Estudia, profundiza, relativiza, lleva tu evangelio a tu vida práctica cada día. Cuando veas una mentira, como diría el filósofo, ¡mentira! Yo tengo una verdad. Que yo no la tenga, yo soy el dueño de esa verdad. Es un Dios que tú puedes conocer, un Señor que nos garantiza que ese es el camino y la verdad y la vida, porque queremos vivir como seres libres y responsables, porque queremos vivir con vidas gozosas. Y como decía con una hermana, si el justo con dificultad encuentra solución a los problemas, ¿qué será de la gente que no tiene a Dios? Ahora bien, nosotros tenemos a Dios. ¿Amén? Amén. Sabemos dónde está la fuente de poder. Sabemos que falsa cuando nosotros encendemos el botón y no se prende la bombilla, que el Espíritu Santo no está corriendo por nuestras venas y nuestra alma. ¿Y qué tenemos que hacer?
restablecer esa relación con Dios. Padre, por favor, ya no soy tan joven como era. Ya no comprendo ni veo las cosas como era. Ya no tengo los problemas que tenía. Tengo los míos, los propios de mi edad, de mi familia, de mi país, de mi economía. Dios mío, danos luz, dame luz para saber cómo doy el paso siguiente cada día. Dame tu ayuda para saber cómo resolver. Porque sé que si te la pido con fe, tú no me defraudas. No estoy solo. Tengo una comunidad dispuesta a ayudarme, de hermanos que no me van a apuñalar, que no me van a chismear de mí cuando les muestro una debilidad, que van a orar por mí. Gracias te doy por haberme puesto en una comunidad de gente amorosa, de gente que cree en ti, de gente que está dispuesta a ayudarse unos por otros. Gracias te doy, Señor, por todo lo que tú eres para mí. Y ayúdame a entenderte más y mejor cada día. Y no menosprecies tu juventud, dice Juan. Jóvenes, tenéis una fortaleza y habéis vencido al maligno. No te tengas en poco, porque Dios te ama. Desde el vientre de tu mamá nos ama cada uno. Así lo que dice el salmista. Vamos a dar gracias a Dios.